Los protagonistas de la noticia en Notimundo. 18:58. De este momento hacemos contacto con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para hablar sobre esto que ha sido noticia en estas últimas horas: la detención del ex Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, en Estados Unidos. Asambleísta, muy buenas noches. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. ¿Cómo está, Fausto? Bueno, las buenas noticias vienen del norte. Parece que siguen viniendo del norte. Estamos hablando, de la detención de Carlos Pollitt, quien acá en nuestro país fue ya condenado por participar dentro de un esquema de sobornos vinculados a la empresa Odebrecht. Es algo entonces que de alguna forma ya se veía venir, esta detención que algunos han reportado con alegría y con esperanza de lo que se veía ya venir en este caso. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para completar la investigación y las acciones penales por el caso Odebrecht, un tema que se maneja todavía en términos muy parciales acá en el país y que nació justamente a raíz de la colaboración de Estados Unidos con un informe del año 2016. Es importante que el país sepa el proceso que se está siguiendo en los Estados Unidos, de lo que hemos podido leer, por varios delitos: lavado de activos y también por cohecho. Esto directamente implicado al caso Odebrecht. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el desvanecimiento de las glosas, Fausto, del año 2010, que fue el punto clave para el retorno de Odebrecht al Ecuador, el desvanecimiento lo hizo Carlos Pollitt y a cambio recibió $10 millones aproximadamente. Pero el desvanecimiento se hizo, y esto lo confesó en el juicio político en contra de Pablo Celi, lo confesó Carlos Pollitt, por disposición de Rafael Correa. Pues fue Rafael Correa quien formalizó el acuerdo con Odebrecht para el retorno, que implicó un informe de la Procuraduría General del Estado, el desvanecimiento de $80 millones en glosas que lo realizó Carlos Pollitt, y la indemnización que entregó, un cheque de $20 millones la compañía Odebrecht. A cambio, Odebrecht regresó recargada con contratos sobre los 3.500 millones de dólares. Entonces es muy importante, porque Carlos Pollitt tendrá que contar el resto de la historia, cómo se desarrolló este acuerdo directamente por Rafael Correa, Jorge Glass y Alexis Mera. Seguramente será el próximo paso dentro de las investigaciones que se llevan adelante en Estados Unidos. Por ejemplo, esta suerte de estructura que habría funcionado entre la Contraloría General del Estado, algunas empresas que operaban en nuestro país y algunas que operan aún en nuestro país, y quienes estaban al frente de la máxima institución encargada del control. Tenemos ya a Carlos Pollitt como condenado, ahora detenido en Estados Unidos. Tenemos a Pablo Celi. La estructura de alguna forma se confirma, pero habría también la operación y funcionamiento y participación de otros exfuncionarios y funcionarios de Estado. Pero claro, esto es apenas el inicio de la cadena, es un eslabón, porque está en proceso de investigación la entrega de sobornos y el desvanecimiento de glosas en el caso de la refinería del Pacífico, donde Odebrecht manejó cerca de $600 millones en contratos, una refinería que no existe. En el proyecto Daule Vinces igualmente, en Manduriacu, donde también se pagaron sobornos por parte de la compañía Odebrecht. Y la ventaja de Estados Unidos es que ellos tienen en su poder el DROSIS completo, es decir, ellos tienen esta contabilidad opaca o paralela que manejó Odebrecht. Y no hay que olvidar que hay otro elemento importante, que es un presunto pago de un soborno por la construcción del metro de Quito, en el que está implicado un ex funcionarios de la administración del señor Rodas, y también obviamente la compañía Odebrecht. Es decir, esto recién empieza, por eso es muy importante lo que vaya y lo que tenga que contar, o ya contó Carlos Pollitt a la justicia americana. Y otro aspecto que también no debe quedar fuera de nuestro ojo crítico es el desvanecimiento de la glosa por $40 millones que llevó adelante Carlos Pollitt el año 2016 para beneficiar a la compañía Petrochina, a Nielsen Arias
y a los ex gerentes y presidentes de Petroecuador. El desvanecimiento de las glosas, por lo que se ha visto en el caso Las Torres, en el caso que tiene que ver con el ex contralor Pablo Celi, también en el caso de la empresa china CAMSE, ahora con el caso, con la detención de Carlos Polid, era entonces el negocio de las autoridades para entonces, era el botín de la corrupción, el desvanecimiento de las glosas. Ese fue el negocio. Hacían exámenes especiales, muy profesionales obviamente, pero el momento en que llegaba el punto de las responsabilidades, intervenía el contralor. Y lo hacían los dos de forma simultánea, en este caso el contralor Carlos Polid y el subcontralor Pablo Celi. En el caso específico de Petrochina, el desvanecimiento se realiza en el 2016 por un pedido de Jorge Glass, pero quien firma la resolución es Pablo Celi. Esto es muy importante porque se va luego a descubrir una vinculación cercana entre Carlos Polid y Enrique Cadena Marín, que es el gran lobista que está atrás de los negocios de Petrochina. En todos los desvanecimientos de las glosas aparece el nombre de Carlos Polid hasta el año 2017. Otra relación importante que deberá aparecer es el vínculo con el poderoso abogado guayaquileño J. Franco, vinculado a la compañía Hidalgo, compañía también beneficiada con una serie de desvanecimientos y también los exámenes especiales realizados en la administración del abogado Jaime Nebot en el municipio de Guayaquil. Carlos Polid y Pablo Celi, según las denuncias que están y han sido de conocimiento público, pero ¿habrían actuado solos o hay toda una estructura dentro de la Contraloría General del Estado, como en algún momento ya se había denunciado o al menos se presumía que hay una estructura interna en la Contraloría que muchos de los funcionarios siguen ahí? De ninguna manera era una estructura que operaba aislada al interior de la Contraloría. Todos tenían nexos y vínculos con el Poder Ejecutivo. Carlos Polid jamás desvanecía una glosa si no había un contacto con el Poder Ejecutivo. Mire, Fausto, por ejemplo, en el desvanecimiento de las glosas y desaparición de algunos informes con responsabilidad penal durante su administración, como el tema justamente el IRP en contra de la compañía china CAMSE y también de la otra compañía china CEYEC, quienes construyeron el ECU 911. Ese informe con responsabilidad penal desaparece de la Contraloría cuando Carlos Polid prácticamente deja el cargo. Luego hay otros exámenes especiales al Ministerio de Gobierno durante la administración de José Serrano, y aquí va a saltar nuevamente esta pugna entre José Serrano, Carlos Polid y Carlos Vaca, conocido bajo el mote de compadrito lindo, ¿no? Uh-huh. Ahora, claro, sin duda serán parte de las indagaciones y seguramente revelaciones que haga Carlos Polid una vez que ya está bajo los ojos de la justicia norteamericana. Recordemos también que hay un informe de responsabilidad con indicios de responsabilidad penal que se hizo sobre los gastos en la SENAIN, en el cual incluso estaban involucrados, según ese informe, el ex fiscal Carlos Vaca y miembros de la llamada Comisión de Investigación del 30S. Efectivamente, fuimos nosotros quienes publicamos a su tiempo en Periodismo de Investigación y nos costó a nosotros, al menos en mi caso, una ácida reacción del entonces fiscal Carlos Vaca. Ese informe desapareció tanto de la Contraloría General del Estado y los documentos desaparecieron de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Es decir, hay toda una historia de corrupción y toda una agenda por conocer el Ecuador a través de la captura de Carlos Polid. Sin duda es un importantísimo golpe de la justicia americana en favor de la transparencia. Dado que Carlos Polid tiene nacionalidad estadounidense, ¿qué operaría para el caso de nuestro país y qué se podría ejecutar en el caso de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional? Nosotros creo que podríamos reabrir o abrir algunos expedientes, principalmente en el tema Odebrecht, de todas las obras
que construyó la compañía y que merecieron desvanecimientos. Yo creo que es una gran oportunidad para la Comisión de Fiscalización. Mañana, que justamente tenemos la lectura del informe del caso Petrochina, voy a aprovechar para plantear en la agenda que se abra un expediente sobre el desvanecimiento de glosas que involucran al excontralor Carlos Polit. Sin duda, bueno, habrá seguramente mucho que decir y mucho que contar sobre a raíz de esta detención. Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias, Faustino. Buenas noches. Ha sido Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, hablando sobre la detención de Carlos Polit, el ex Contralor General del Estado, quien ha sido detenido en Estados Unidos. Ha dicho Fernando Villavicencio que tendrá mucho que decir en Estados Unidos, mucho que decir también para la justicia en nuestro país. Hay muchas revelaciones que podrían salir de esta detención. Te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo a través de Facebook en FM Mundo 98.1 Quito o a nuestra aplicación en tu móvil FM Mundo 98.1.